Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar una teleclase en el cual se te explicará todas las partes de una investigación. Bueno, primero empezaremos con lo que es una investigación y con lo que es considerada. Bueno, la investigación es considerada una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. Asimismo, la investigación científica es el nombre general que obtiene el complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado de la aplicación del método científico, resolver problemas o tratar determinadas observaciones. Esto se refiere a tratar de explicar cuál es el porqué de la pregunta o de lo que quieres investigar. Bueno, hay 4 tipos de investigación. Una es la básica, otra es la aplicada, la analítica y la investigación de campo. La básica o investigación pura puede acrecentar los conocimientos teóricos sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. La investigación aplicada es la utilización de los conocimientos en la práctica para aplicarlos en la mayoría de los casos en provecho de la sociedad. La analítica es un procedimiento más complejo que la investigación descriptiva y consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y de control. Y la de campo es una investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. Asimismo, seguimos con la definición del problema. Bueno, Albert Einstein una vez dijo que si tenía 1 hora para salvar el mundo iba a utilizar 55 minutos para definir el problema y solo 5 minutos para encontrar la solución. Esta cita ilustra un punto importante. Antes de saltar directamente a la solución de un conflicto debemos dar un paso atrás e invertir tiempo y esfuerzo para mejorar nuestra comprensión en el mismo. Bueno, el planteamiento del problema es una declaración clara y concisa de que describe los síntomas del problema a abordar. Definir el enunciado del problema proporciona 3 beneficios para el equipo. 1. Crea un sentido de pertenencia para el equipo. 2. El equipo se enfoca solo en un conflicto. Y 3. Describe los síntomas en términos medibles. Lo primero que se tiene que hacer es definir el problema. En el planteamiento del problema, los miembros del equipo definen el problema en términos específicos, es decir, presentan hechos tales como el tipo de producto y el error cometido. Identificar dónde el problema aparece. Identificar dónde el problema aparece o se manifiesta lo más específicamente posible ayuda al equipo a centrar sus esfuerzos de mejora. La descripción del tamaño del problema. La magnitud del conflicto se describe en términos medibles. Describir el impacto que el problema está teniendo en la organización. La descripción del impacto del problema en la organización debe ser lo más específico posible. El planteamiento del problema no debe tratar de más de un problema, no debe asignar a una causa, no debe asignar culpas y no debe ofrecer una solución. Ahora seguiremos con la justificación del problema de investigación. En este apartado se explica las razones o los motivos por los cuales se pretende realizar la investigación. Por lo general es breve y concisa. Por justificación se entiende sustentar con argumentos convincentes la realización de un estudio. En otras palabras, es señalar por qué y para qué se va a llevar a cabo dicha investigación. Para elaborar la justificación primero se tiene que conocer bien el problema. Posteriormente se requiere de explicar por qué es importante realizar la investigación, qué beneficios se obtendrá al realizar la problemática que se plantea. En el desarrollo de la investigación se puede mencionar en diferentes tipos de interés como son los siguientes: intereses personales, institucionales y o políticos. Es decir, explicar el tipo de interés que se tenga sobre el tema que se está investigando, con la finalidad de conocer esas razones por la cual se ha interesado. Bueno, y lo siguiente es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es aquella explicación previa que busca convertirse en una conclusión a un determinado asunto, es decir, la posible solución al problema. La hipótesis puede contener información relevante digna de un estudio por lo que buscan resolver una situación. Son clave fundamental para una investigación o análisis, ya que a partir de ellas puede surgir nuevas teorías y respuestas al objetivo en cuestión. La hipótesis que puede
Perdón. La hipótesis que puedan surgir de un suceso cualquiera pueden ser verdaderas o falsas, dependiendo del contexto en las que se usen. La hipótesis puede presentar una herramienta para un veredicto. Es decir, que la hipótesis no siempre va a estar correcta. Los siguientes son los objetivos generales. ¿Qué es un objetivo general? Son los que corresponden a las finalidades genéricas de un proyecto o entidad. No señalan resultados concretos ni directamente medibles por medio de indicadores, pero sí expresan el propósito central del proyecto. Tienen que ser coherentes con la misión de la entidad. Los objetivos generales se concretan en objetivos específicos. Ahora, ¿qué son los objetivos específicos? Se derivan de los objetivos generales y los concretan, señalando el camino que hay para seguir para conseguirlos. Indican los efectos específicos que se quieren conseguir, aunque no explicitan acciones directamente medibles mediante indicadores. Ahora, hay dos tipos de investigación, la cuantitativa y la cualitativa. Empezaremos con la cuantitativa. Es el procedimiento de decisión que pretende señalar entre ciertas alternativas usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. Por eso, la investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas. Por ejemplo, si tienes una unidad monetaria y compras un chicle, ya no tendrás esa unidad monetaria. Para que exista una metodología cuantitativa, se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico, ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, delimitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo existe entre sus elementos. Los elementos son, por su naturaleza descriptiva, permite al investigador predecir el comportamiento del consumidor. Los métodos de investigación incluyen experimentos y encuestas. Los resultados descriptivos pueden ser generalizados. Ahora, seguiremos con la investigación cualitativa. La investigación cualitativa pretende generalizar los resultados a determinada población a través de técnicas estadísticas de muestreo. Por el contrario, la investigación cualitativa no insiste en la representación. La investigación cualitativa suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas en la encuesta y el experimento, es decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación participante. La investigación cuantitativa, asigna valores numéricos a las declaraciones u observaciones con el propósito de estudiar métodos estadísticos, posibles relaciones entre las variables, mientras que la investigación cualitativa recoge los discursos complejos de los sujetos para proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado que producen una determinada cultura o ideología. ¿Qué son las variables de investigación? Este es el siguiente punto a tocar. Las variables de investigación de cualquier proceso de investigación o experimento científico son factores que pueden ser manipulados y medidos. Cualquier factor que pueda tomar valores diferentes constituye una variable científica e influye en el resultado de una investigación experimental. Un ejemplo de esto son el género, color y país. Estos son variables perfectamente admisibles ya que son inherentes cambiantes. La mayoría de los experimentos científicos miden factores cuantificables, tales como el tiempo y el peso, pero no es esencial para que un componente sea clasificado como una variable. Las variables dependientes e independientes. La clave para diseñar cualquier experimento es que las variables de investigación podrían afectar el resultado. Existen muchos tipos de investigación, pero la más importante para la gran mayoría de métodos de investigación son las variables dependientes e independientes. Una variable independiente es el centro del experimento y es aislada y manipulada por el investigador. La variable dependiente es el resultado medible de esta manipulación, los resultados del diseño experimental. En muchos experimentos físicos es generalmente fácil aislar la variable independiente y medir la dependiente.
Si has diseñado un experimento para determinar qué tan rápido se enfría una taza de café, la variable independiente manipulada es el tiempo y la variable medida dependiente es la temperatura. En otros campos de la ciencia, las variables son generalmente más difíciles de determinar y un experimento necesita un diseño fuerte. La operarización es una herramienta útil para medir conceptos difusos que no tienen una variable obvia. Lo siguiente es la definición del alcance de la investigación a realizar. Puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. ¿Qué alcance puede tener el proceso de investigación? Esta reflexión es importante del alcance del estudio dependiente de la estrategia de investigación. Así, el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudio con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en la práctica, cualquier investigación puede incluir elementos de más de una de estos 4 alcances. ¿Cuáles son los estudios descriptivos? Estos únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. Por medio de sus resultados describirá 1. ¿Cuál es la diferencia horizontal, subdivisiones de las tareas, la vertical, número de niveles jerárquicos y la especial número de centro de trabajo, así como el número de metas que se han definido en la empresa? ¿Qué tan automatizadas se encuentran? Esto se refiere a la tecnología. ¿Cuántas personas laboran en ellas? Tamaño. ¿Cuánta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles y cuántos de ellos tienen acceso a la toma de decisiones? Centralización de las decisiones. ¿En qué medida llegan a modernizarse o realizar cambios en los métodos de trabajo o maquinaria? Capacidad de innovación. Esto solo es un ejemplo. Ahora, ¿en qué consisten los estudios correlacionales? Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación como las siguientes. ¿Aumenta la autoestima del paciente conforme transcurre una psicoterapia orientada a él? ¿O a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto de tareas laborables? El propósito de estos estudios es conocer la relación que existe entre 2 o más conceptos, categorías o variables en un concepto particular. Ahora, ¿en qué consisten los estudios explicativos? Estos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. El grado de estructuración de los estudios explicativos son: las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y de hecho implican los propósitos de estos: exploración, descripción, correlación y asociación, además que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno que hacen referencia. ¿Una misma investigación puede incluir diferentes alcances? Algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos. Lo mismo ocurre con los demás. ¿De qué depende una investigación se inicie exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa? Los factores que influyen son el conocimiento actual del tema de investigación que nos revela la revisión de la literatura y la perspectiva que el investigador pretenda dar su estudio. ¿Cuál es la perspectiva que se le da al estudio? Si piensa en realizar una investigación sobre un tema previamente estudiado, pero quiere darle un sentido diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. Los 4 alcances del proceso de la investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes y han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. Gracias.